Lo que acaba de ocurrir entre Alejandro Fernández y Pepe Aguilar ha sacudido por completo los cimientos de la industria musical. Y si pensabas que ya habías visto todo, prepárate, porque esta vez el potrillo no se quedó cruzado de brazos y le dio una lección pública que difícilmente se le va a olvidar a Pepe. Quédate hasta el final, porque aquí te revelo la verdadera razón por la que Alejandro terminó poniéndolo en su lugar con una elegancia que ni mariachi de fondo pudo suavizar. Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando en una entrevista que nadie pidió pero todos terminamos viendo, ya sabes, de esas donde los artistas se creen críticos de la música clásica, Pepe Aguilar soltó una perlita que dejó a muchos boquiabiertos y a otros atragantados con el café. Con su ya conocido tono altivo y ese aire de yo sé cómo debe sonar la música mexicana, soltó una frase que nadie vio venir. Hay muchos que se dicen íconos de la música, pero son más imagen que talento. Algunos hasta son antimusicales. No dio nombres, pero no hizo falta. Porque si algo distingue a Pepe, además de sus cejas inconfundibles, es que cuando lanza indirectas lo hace con nombre y apellido, aunque sea entre líneas. Y claro, en estos tiempos ningún chisme dura en privado más de 3 minutos. El video se volvió viral más rápido que un corrido tumbado en TikTok. En cuestión de minutos ya circulaban memes, reacciones, hilos en redes sociales y hasta comparaciones de cejas. Pero lo que realmente encendió la pradera fue la respuesta de Alejandro Fernández, quien no solo se dio por aludido, sino que decidió contestar. Y vaya que lo hizo con categoría, inteligencia y, por supuesto, con filo. Alejandro no es de los que se mete al pleito a la primera provocación, pero tampoco es de los que se deja. En vez de lanzar dardos disfrazados o ponerse a pelear con subtweets como adolescente en drama, el potrillo habló claro y sin filtros en una publicación que subió a sus redes, acompañada de una foto suya, guapo como siempre, eso sí hay que decirlo, y un mensaje que parecía escrito con tequila en una mano y dignidad en la otra. Yo no sé qué entiendes tú por música, Pepe, pero si respetar al público, llenar conciertos sin colgarme de un apellido y seguir vigente más allá de la sangre es ser antimusical, entonces gracias por el cumplido. ¡Sas! Con una sola frase le pegó donde más duele. En el ego, en la herencia y en esa superioridad moral que, hay que decirlo, a veces se le escapa a Pepe como moño de charro mal amarrado. La respuesta de Alejandro fue tan precisa como letal. Nada de insultos ni gritos, solo un recordatorio de que el talento, la trayectoria y el cariño del público no se presumen, se demuestran. Y si alguien ha sabido hacerlo durante años, ese es él. Alejandro Fernández no solo ha sabido mantenerse vigente, ha logrado evolucionar sin traicionar su esencia ranchera. Y eso, aunque le pese a quien le pese, no todos lo pueden decir. Lo más curioso de todo este enredo es que, al parecer, el comentario de Pepe no fue espontáneo. Según fuentes cercanas al medio, de esas que están en todas partes y en ninguna, la molestia de Pepe viene de tiempo atrás. Porque, a pesar de su esfuerzo por posicionar a Ángela como la heredera indiscutible del regional mexicano, el público ha seguido eligiendo a Alejandro como referente. Y eso, dicen, lo tiene francamente frustrado. Mientras Pepe organiza ruedas de prensa para dictar que está bien y que está mal en la música, Alejandro anda llenando auditorios por toda América Latina, colaborando con artistas jóvenes, sin tanto alarde y, sobre todo, siendo querido por generaciones que ni siquiera vivieron los años dorados del mariachi. Y ahí está el punto. Mientras uno critica, el otro canta. Mientras uno juzga desde su rancho, el otro se sube al escenario y entrega el alma. Y por si eso fuera poco, tras la publicación de Alejandro, comenzaron a aparecer otros artistas que, sin decir nombres, dejaron claro de qué lado están. Uno de ellos fue nada menos que Carlos Rivera, quien comentó: "Así se contesta, maestro". Imagínate la cara de Pepe leyendo eso. No era precisamente una estampa navideña. Pero el asunto no paró ahí. Horas después, en un evento privado al que asistieron varios exponentes del regional mexicano, incluyendo gente cercana tanto a Pepe como a Alejandro, se filtró una conversación donde, supuestamente, alguien cuya voz suena demasiado a un Aguilar dijo: "Ese cuate solo sabe cantar borracho, por eso le va bien, porque el público está igual". Y ahí sí se prendió la mecha. Porque una cosa es atacar a otro artista, y otra muy distinta es menospreciar al público. Y si algo tiene el público mexicano, además de memoria, es amor por la música bien hecha. Alejandro ha sabido estar siempre del lado correcto de esa historia.
Pero lo mejor, y aquí es donde te vas a quedar pegado a la pantalla, es lo que pasó minutos después. Como si supiera que lo estaban difamando en tiempo real, Alejandro subió un video desde su camerino afinando su guitarra y con una sonrisa tranquila dijo: "Hay quienes viven para criticar la música, y otros vivimos para hacerla". Fin del video. Y con eso, otro golpe directo al ego inflamado de su colega. Como si no fuera suficiente, se filtró una supuesta conversación en un grupo de WhatsApp donde Ángela Aguilar escribió: "Mi papá solo dijo la verdad. Alejandro canta como si siempre estuviera saliendo de una peda. Lo que pasa es que ya no hay oído fino en el público". Y aunque muchos lo tomaron como simple opinión, lo que realmente indignó fue el desprecio hacia el público. Porque una cosa es decir no me gusta cómo canta, y otra es insinuar que la gente que lo escucha no tiene criterio. Eso ya no es una crítica, es una bofetada a miles de fans que lo siguen desde hace décadas. Y como los grupos de WhatsApp hoy son menos privados que una rueda de prensa, la captura llegó a una página de espectáculos que no tardó ni un suspiro en publicarla. Las redes explotaron. El hashtag #respeta al público se hizo tendencia. Incluso fans del pop salieron a defender a Alejandro. Prefiero a alguien que canta con el corazón, que a alguien que suena perfecto con autotune. Y ahí fue cuando todo se salió de control para los Aguilar. Porque ahora ya no solo era un pleito entre dos figuras, era una batalla por el respeto al público. Para colmo, resurgieron videos de Pepe corrigiendo periodistas, burlándose de géneros y descalificando talentos nuevos. El pasado les cayó encima con todo el peso del internet. Mientras tanto, Alejandro seguía como si nada. Esa misma noche, en un concierto privado en Guadalajara, subió al escenario con una sonrisa, saludó: "Buenas noches, familia musical". Y antes de comenzar a cantar soltó con tono pícaro: "Hoy vengo un poco antimusical, así que prepárense para cantar bien desafinados conmigo". ¡Pum! Ovación total. Porque eso es Alejandro: carisma, gracia, y algo que no se hereda ni se compra. Tiene calle. Sabe cuándo hablar y cuándo dejar que el show hable por él. El show de Alejandro en Guadalajara fue, como era de esperarse, un éxito rotundo. No solo porque cantó como en sus mejores años, sino porque supo convertir la polémica en parte del espectáculo. La gente no solo coreaba sus canciones, lo ovacionaba entre canción y canción como si supiera que estaban siendo testigos de algo más grande. Un ajuste de cuentas en tiempo real, una declaración de principios cantada desde el alma. Pero mientras el potrillo se comía al público a carcajadas y mariachi, en el rancho de los Aguilar las cosas no pintaban bien. Dicen, y dicen los que siempre dicen la verdad, que Pepe Aguilar andaba que echaba humo. Cerró sus redes por unas horas, canceló una entrevista pactada con una cadena internacional y mandó a su equipo de prensa a preparar un comunicado para calmar las aguas, aunque en realidad lo que querían era tapar el incendio con una cubeta de relaciones públicas. El comunicado, que salió al día siguiente, fue más tibio que un tequila dejado al sol. Lamentamos que se haya malinterpretado el comentario de Pepe Aguilar en una entrevista reciente. Nuestro compromiso con la música mexicana es absoluto, y el respeto entre colegas es parte de nuestra esencia. Ajá. O sea, ni pidió disculpas ni admitió que se le fue la lengua. Fue como cuando alguien te pisa el pie y en lugar de decir perdón, te dice uy, es que el pasillo estaba muy angosto. Pero lo que nadie vio venir fue la movida de Alejandro unas horas después. Y aquí es donde la cosa se puso seria. En una colaboración inesperada, y claramente estratégica, Alejandro lanzó un tema con Yuridia titulado Aunque les duela. Desde el título, era una bofetada sonora. La canción mezclaba mariachi y pop, como solo Alejandro sabe hacerlo, y la letra era una joya de indirectas con nombre y apellido encubierto. Fragmentos como: dicen que me caí por cantar borracho, pero yo levanto a miles con un trago en la mano. Presumen herencias, apellidos y linajes, mientras yo me gané el cariño sin disfraces. Y luego Yuridia remata con: se escudan en la sangre, en la voz de su apellido, pero no tienen el alma, ni el amor del que ha vivido. Aunque les duela, aquí seguimos de pie, con la música en la piel, y el respeto que no se hereda, se gana. ¡Boom! El tema se volvió viral en menos de 24 horas. Spotify, Apple Music, TikTok, YouTube. Todos los algoritmos se rindieron ante la colaboración.
Pero lo más brutal fue lo que generó en redes. Una ola de apoyo a Alejandro como no se había visto en años. Hashtags como almohadilla aunque les duela, almohadilla te ama Alejandro y almohadilla el público no se hereda comenzaron a invadir Twitter y TikTok. Y mientras eso ocurría, Ángela Aguilar publicó en sus historias una frase sacada del manual de la arrogancia adolescente. El éxito no se mide en likes, se mide en legado. Y algunos solo tienen fama. Mal jugado. Porque el público ya venía molesto por sus comentarios anteriores. Y ese tono de desprecio no cayó nada bien. La respuesta fue brutal. Comenzaron a circular clips de entrevistas antiguas donde Ángela decía que ella cantaba para la gente educada o que no cualquiera podía entender su estilo. El pasado volvió a pasar la factura, y esta vez con recargos. Mientras tanto, Alejandro decidió guardar silencio. Ninguna entrevista, ningún comentario, solo música. Dejó que el tema hablara por él, que la gente opinara, que los medios debatieran. Porque cuando tienes al público de tu lado, no necesitas gritar, solo necesitas cantar. Y eso fue lo que hizo. En su siguiente concierto en Monterrey, ante más de 25,000 personas, interpretó Aunque les duela por primera vez en vivo. Cuando terminó, el mariachi se quedó en silencio y él dijo, mirando al público con esa mirada de yo ya gané. A todos los que se sienten más músicos que el mariachi mismo, les dedico este aplauso. Porque la verdadera música no se escribe con sangre, sino con el alma. El público enloqueció. No hubo necesidad de más palabras. Y en ese momento quedó claro algo. En esta guerra no ganó quien tenía más apellido, ni quien tenía más opiniones, ni quien llevaba más años sentándose en sillones de cuero en entrevistas. Ganó quien supo cantar lo que el público sentía, quien bajó del pedestal para abrazar a su gente, quien respondió con elegancia lo que otros soltaron con soberbia. Porque si algo nos enseñó Alejandro Fernández en esta batalla, es que el respeto no se exige, se canta. Mientras Alejandro se daba baños de gloria y tequila con el respaldo incondicional de un público ya harto de tanto nepotismo disfrazado de tradición, del otro lado del charco mediático las cosas se salían de control. La dinastía Aguilar no solo estaba perdiendo terreno en el corazón del público, sino que comenzaba a fracturarse internamente. Porque sí, en medio de la tormenta digital, Vicente Jr., el hermano incómodo que siempre aparece cuando menos se necesita, decidió meterse en la conversación. En una transmisión en vivo desde su rancho, donde sostenía a un gallo en una mano y una cerveza en la otra, soltó sin filtro. Miren, yo con todo respeto, pero Pepe se pasa de lanza. ¿Cómo va a decir que Alejandro canta mejor en el baño que en el escenario? Si no fuera por mi papá, ni lo pelan. Yo lo quiero mucho, pero la neta, Alejandro tiene los pantalones bien puestos. Y no anda cargando a sus hijos como si fueran obra de caridad musical. ¡Pum! Otro misil. Esta vez desde dentro de la familia. La prensa del espectáculo no tardó en hacer lo suyo. Clips editados, titulares ardientes, debates en programas de farándula donde los conductores se interrumpían a gritos. Y mientras tanto, Pepe callado, totalmente mudo. Algunos decían que estaba esperando que el escándalo se apagara. Otros, que planeaba algo más grande. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, su figura se veía acorralada. Y fue entonces que apareció ella, Casu. Sí. La argentina de voz desgarrada, mirada firme y cero pelos en la lengua. En una entrevista en Buenos Aires, donde estaba promocionando su colaboración con una banda de cumbia villera, le preguntaron por la polémica entre Alejandro y Pepe. La reportera esperaba una respuesta diplomática. Pero Casu, como siempre, disparó sin apuntar. ¿Sabes lo que pasa? Que algunos creen que por tener apellido pueden opinar como si fueran los dueños del género. Yo respeto a Pepe, pero no me olvido de cómo trató a muchas mujeres del medio, ni de cómo se burlaron de nosotras cuando intentamos meternos en el regional. Y Alejandro. Alejandro fue uno de los pocos que nos abrió las puertas. Así que sí, que ladren. Porque al final, el público no es idiota. Sabe quién canta y quién nada más presume el linaje. Las redes explotaron. El clip de Casu se viralizó al instante. Te am Casu, linaje no es talento. Y el inolvidable que ladren se volvieron tendencia. Y claro, los fans no tardaron en desempolvar aquel video del 2023 donde Pepe decía, medio en broma, medio en serio,
que las mujeres en el regional tenían que cantar bonito y no parecer reggaetoneras tatuadas. Error. Porque ese tipo de frases, en estos tiempos, no solo no se olvidan, se cobran con intereses. Pero la estocada final la dio Alejandro. En su siguiente show en la Ciudad de México, justo antes de cantar Aunque les duela, invitó a Casu al escenario. El público se volvió loco. Ella salió con un traje de charra negro, sin adornos, con las botas polvorientas y una mirada que decía «Yo también pertenezco aquí». Juntos cantaron un tema nuevo, inédito, titulado No me lo heredé, me lo gané. El estribillo era una sentencia. No nací en cuna de oro, ni me arropó la televisión. Lo mío es sangre y sudor, no apellidos en promoción. El público lloró, gritó, cantó. La imagen de Alejandro y Casu abrazados al final del tema, mientras el mariachi tocaba con el alma, quedó inmortalizada. Fue más que una canción. Fue un manifiesto. En las horas siguientes, los streams se dispararon. La prensa internacional comenzó a hablar de la revolución del regional mexicano. Algunos lo compararon con el momento en que Juan Gabriel rompió con Televisa. Otros hablaron del inicio de una nueva era, donde el talento se impone al apellido, y la autenticidad le gana al discurso heredado. Y Pepe. Bueno, Pepe reapareció días después, solo para anunciar una pausa temporal en sus presentaciones. Dijo que necesitaba reencontrarse con su esencia. Aunque para muchos, eso era sinónimo de recogerse antes de que la avalancha lo aplastara. Porque en esta historia, al final, no se trata de quien gritó más fuerte, sino de quien cantó con el corazón. Y Alejandro, con ayuda de Casu, no solo cantó, arrancó las máscaras a puro grito de mariachi. Después del bombazo que significó la colaboración de Alejandro Fernández y Casu, las redes sociales no tuvieron descanso. En TikTok, los usuarios montaban trends usando la frase no me lo heredé, me lo gané, y en Twitter/X, los memes sobre Pepe Aguilar se desbordaron, desde montajes del entregando diplomas de linaje nivel Dios hasta clips donde lo comparaban con Don Ramón exigiendo respeto porque su abuelito fue charro. Pero si alguien estaba verdaderamente descompuesta por todo esto, era Ángela Aguilar, la princesa del regional, la joven de acento fluctuante, la heredera del trono ranchero. No podía creer que el mundo estuviera aplaudiendo a Casu, una argentina tatuada que se atrevía a usar traje de charra sin haber nacido en Zacatecas, y encima cantando al lado de Alejandro Fernández como si fuera heredera del mariachi. Para Ángela, aquello era una blasfemia. Fue entonces que decidió hacer lo que peor sabe hacer: dar declaraciones en medio de la tormenta. En una entrevista con una revista de moda, sí, no de música, soltó sin pensarlo: a mí me parece lindo que otras mujeres quieran cantar regional, pero hay que entenderlo, sentirlo. No es ponerse un traje y ya. El mariachi no es moda, es herencia, y hay quienes lo usan como disfraz para sentirse parte. Uf, bastó eso para que las redes ardieran. Las feministas la acusaron de gatekeeping musical. Los fans de Casu la acusaron de clasismo disfrazado de tradición. Y los memes, por supuesto, la pusieron como la nueva guardiana del mariachi. Si no naciste en Hacienda, no pasas. Pero lo peor fue que la misma comunidad mariachi de Jalisco, que antes la defendía con uñas, ahora comenzaba a cuestionarla. Porque mientras ella presumía el linaje, Alejandro, Casu y hasta Yuridia andaban de gira por todo México con un concepto que llamaron el regional no tiene dueños. Una gira que reunía a voces auténticas, algunas consagradas, otras emergentes, sin importar su apellido ni su acta de nacimiento. Era una especie de antídoto contra el monopolio del apellido Aguilar. Y ahí fue cuando pasó algo impensable. Yuridia y Casu grabaron un tema juntas, producido por Espinosa Paz. La canción, titulada Sin Pedigrí, era una cátedra de independencia musical y feminismo ranchero. Una línea en especial se volvió himno callejero. No me parió un charro, pero me crié con su canto. Yo no nací en rancho, pero aprendí a jalar el llanto. Ángela, cada vez más arrinconada, empezó a perder presencia. Ya no llenaba como antes. Sus shows en Texas fueron reacomodados a venues más pequeños, y los boletos no volaban como antes. Muchos comenzaron a llamarla en redes almohadilla la charrita desafinada. Y entonces, cuando parecía que no podía irle peor, llegó el colmo.
Pepe Aguilar salió en un live desde su rancho para aclarar las cosas. Con sombrero, rostro serio y una guitarra en la mano, dijo: "Estoy orgulloso de mi hija, de mi familia, y de lo que hemos hecho por el regional mexicano. Pero tengo que decir que hay momentos en que uno tiene que ceder el micrófono y escuchar. Tal vez esta es una de esas veces". ¿Una rendición? ¿Una disculpa? Nadie lo entendió muy bien, pero lo que sí fue claro es que Pepe por fin reconocía el desastre mediático que había provocado. Pero Alejandro no respondió. Caso tampoco. Nadie. Porque a esas alturas, ya no hacía falta. La gira El Regional no tiene dueños anunciaba nuevas fechas en Estados Unidos, con Casu como cabeza de cartel junto a Alejandro, Yuridia y hasta Carla Morrison, que se animaba por primera vez a experimentar con mariachi alternativo. Y en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron a Alejandro qué opinaba de que lo llamaran el destructor del linaje Aguilar, solo sonrió, se acomodó el saco y dijo: "Yo no destruyo linajes, solo los pongo en su lugar". ¡Pum! La industria entendió entonces que algo había cambiado. El regional mexicano ya no era un árbol genealógico, era una selva donde sobrevivía quien cantaba con verdad. Y por primera vez en décadas, el apellido no alcanzaba para llenar un palenque. La guerra no terminó, pero el público ya había elegido su bando. Y esta vez, el mariachi no tenía dueños, pero sí líderes. Si quieres seguir viendo cómo se cae el linaje, se levanta el pueblo y el mariachi se lo gana quien lo canta con el alma, suscríbete, porque esta novela apenas va por la mitad.